Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. No nos pusimos de acuerdo el grupo de alabanza y yo en cuanto al último coro, pero fue muy apropiado. Mi sermón en esta mañana se encuentra en el capítulo 12 de Romanos. Si quieren pueden buscar en sus Biblias. Capítulo 12 de Romanos, y estaré predicando de el 1 al 12. Algunos de ustedes pudieron asistir ayer a las competiciones que tuvieron en la iglesia de Sebastopol. Yo no fui tampoco, hermanos, pero me acuerdo que parece que el año pasado, no sé si el equipo que fue de aquí, parece que obtuvieron el segundo lugar en la competición o el primero, no me acuerdo muy bien. No sé si algunos de ustedes se acuerdan o no, pero yo sé que sacaron un buen lugar. Pero en esta mañana, como les digo, voy a leer aquí el capítulo 12 de Romanos, versículos del 1 al 12. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor juntos. O digo yo, voy a leerla yo. Romanos 12, del 1 al 12. Y tal vez tenga una versión diferente que la que ustedes tengan, no sé, pero dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pueden sentarse, hermanos. Señor, pedimos tu presencia durante esta hora. Gracias por la libertad que tenemos de alabarte juntos. Está con el grupo que está en el campamento este fin de semana. Tráelos con bienestar, Señor, a este lugar otra vez. Y gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado mi sermón de esta mañana, Entregado por entero. Entregado por entero. No sé si usted ha pensado en estas palabras de qué significa el estar entregado por entero. Les voy a decir una historia acerca de un nadador que se llama Michael Phelps. Él nació en junio 30 de 1985 en la ciudad de Baltimore, Maryland. Comenzó a nadar por primera vez
a la edad de 7 años. Algunas informaciones dan una edad diferente, pero la que yo vi dice que empezó a nadar a los 7 años en el club de natación North Baltimore Aquatic Club, un club acuático de Baltimore, bajo su entrenador Bob Bauman. Su estructura corporal: hombros anchos, pies grandes, orejas grandes también. Mucha gente le hacía bulla por sus orejas, estaban tan grandes, pero yo pienso que a lo mejor le ayudaban a latear mejor. Pies grandes también, que le servían como escamas. Pero su cuerpo, dice su información, era perfecto para la natación. Él compitió en las Olimpiadas 4 veces y ganó 28 medallas en competición a través de participación en 5 Olimpiadas, dispensen. Ganó 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. En Atenas, en el 2004, acuérdense de que nació en 1985, así es que en Atenas, su primera competición del 2004, en Beijing, China, en el 2008, luego en Londres y también en Río de Janeiro. Así es que, como les digo, ganó un total de 28 medallas. Su régimen de entrenamiento era nadar 13 kilómetros diarios, 6 o 7 días a la semana, 80,000 metros por semana. También pasaba tiempo en el gimnasio, levantando pesas. Terminaba sus días de entrenamiento con baños de agua fríos, con hielo, estrechando el cuerpo. Y muy, muy, muy importante también para él era el dormir. Comía como 4 veces más que las personas normales comen. De 8 a 10,000 calorías diarias. Casi una persona normal nada más necesita como 2,000, 2,500 calorías. Pero a pesar de que consumía toda esta comida, él pesaba entre 85 y 90 kilos. En estos días, Miguel Phelps, todavía está envuelto en la natación. Últimamente, el equipo de los Cuervos, de Ravens, de fútbol americano, lo contrataron para que él fuera y les enseñara a nadar. Así es que él, ahora de 40 años, está haciendo eso. Así es que, como quien dice, Miguel Phelps todavía está entregado por completo, entregado por entero a la natación. ¿Qué piensa usted de las palabras entregado por entero en cuanto a cada uno de nosotros? Nuestra entrega a Dios. Ahora, Pablo, en el capítulo 12, primeramente hace un resumen en los primeros capítulos de Romanos del 1 al 11. Él nos habla acerca de la soberanía de Dios en los primeros capítulos, la universalidad del pecado, la justificación por la fe, de cómo somos y hemos sido rescatados del pecado, y luego nos dice una corta historia acerca de la salvación del pueblo de Israel. Así es que en los primeros 11 capítulos de eso es lo que nos habla Pablo en el libro de Romanos. Pero luego llega al capítulo 12. Ahora, el libro de Romanos es uno de los libros mejores que usted puede leer si quiere saber y conocer más de la doctrina cristiana. Ese es el libro que usted debe de leer. Pero cuando llega al capítulo 12, vemos en el primer versículo que Pablo nos está urdiéndonos. Él está
rogándonos, está apelándonos, pero no mandándonos. No nos está mandando, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios. Ahora, no sé si ustedes se han hecho su pregunta. ¿Qué significa eso de presentar nuestro cuerpo? ¿Por qué no dice Pablo que presentemos nuestro corazón, que presentemos nuestra alma o nuestra mente? No, sino que se va directamente a nuestro cuerpo. Él, por supuesto, se está refiriendo, ¿verdad?, al rito que el pueblo de Israel tenía de ofrecer víctimas por el pecado. Traían la víctima viva, la degollaba el sacerdote, se presentaba esa víctima ya muerta, y eso se tenía que hacer cuando una persona pecaba delante de Dios, si quería recibir perdón por los pecados, y esa víctima tenía que ser ofrecida de una manera aceptable. Así es que Pablo se está refiriendo a eso y nos está rogando que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, viva y agradable delante de Dios. Ahora, la jornada del creyente, hermanos, no termina aquí, sino que sigue el proceso de la santificación. Después de que Pablo hace esta apelación y está haciendo este ruego, esta apelación a la iglesia en Roma. Ahora, no sé si ustedes conocen un poco de la historia de la iglesia en Roma, pero Pablo, cuando escribió esta carta, no había ido a Roma todavía. Así que les está escribiendo esta carta sin conocer a los de la iglesia de Roma, y como les digo, les está haciendo esta apelación y que se haga de una manera que sea aceptada, que ofrezcan su cuerpo de una manera que sea aceptada. ¿Tienen algunas preguntas ustedes acerca de cómo se debe de presentar el cuerpo? Entendemos nosotros, ¿verdad?, de qué se trata ofrecer nuestro corazón a Dios. Es muy fácil, bueno, pienso yo que es fácil para nosotros pensar en esto, ¿verdad? Pero cuando se nos dice que debemos de ofrecer nuestro cuerpo, entonces es un poco diferente. El cuerpo, hermanos, como todos sabemos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe usarse para darle honor a Dios. Dice 1 Corintios 6:20 que ya hemos sido comprados por precio, así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nuestro espíritu y nuestro cuerpo, si nosotros le hemos dado nuestra vida a Cristo, si nosotros estamos entregados por entero al servicio de Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. La manera en que tratamos nuestros cuerpos, con nuestros hábitos, acciones y estilo de vida, reflejan nuestra reverencia a Dios, hermanos. Nuestros cuerpos también están en el proceso de transformación. No solamente nuestro corazón y nuestra mente, sino que también nuestro cuerpo está en el proceso de transformación. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, también de su carne y de sus huesos. Y por supuesto, también se extiende la relación que tenemos con los miembros de la iglesia y de la comunidad cristiana donde vivimos. Se extiende también, por supuesto, a nuestros familiares que están alrededor de nosotros.
Pablo nos insta a que presentemos nuestros cuerpos a Dios en adoración, como una ofrenda. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando leemos estas palabras, como que nos chocan, ¿verdad? Como que, no sé si ustedes piensan y tienen esa clase de pensamiento acerca del cuerpo, pero eso es lo que está haciendo San Pablo. Está urgiéndonos, está apelándonos a que nosotros presentemos nuestro cuerpo delante de Dios de esta manera. Luego también, siguiendo adelante, el versículo 2 nos dice San Pablo, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que nos dice que no nos conformemos a vivir de una manera como la demás gente alrededor de nosotros lo hace. Ya, hermanos, es tan fácil conformarnos, ¿verdad? Nosotros, con ciertos hábitos, con ciertas cosas, con cierta manera de vivir. Cuando en uno de mis trabajos, en una iglesia, me hice amigo de varias mujeres que eran directoras de las personas que se venían a casar. Y yo tenía que ayudarlas a poner ciertas cosas en su lugar, tenía que decirles dónde estaban ciertas cosas para que ellas tuvieran todo lo que se tenía que arreglar para el casamiento ahí en la iglesia. Ahí sí que yo platicaba con ellas a veces, y una vez les hice una pregunta. Les dije yo, señora, ¿y qué es lo que buscan las novias de hoy? De los novios. Y yo me sorprendí a la respuesta que dieron, ¿verdad? Porque la primera respuesta que dieron era esta, hermanos, que decían que el novio debe de tener trabajo. Casi era la primera. La segunda era que el novio no debía de vivir con sus padres. Debía de tener su propio apartamento. Casa, ¿verdad? Sería mucho mejor. Y luego, la tercera cosa que decían, las novias decían que no estuviera habituado a jugar juegos en la computadora. Esas eran las primeras tres cosas que decían ellas. Y yo quería preguntar, bueno, y ninguna de ellas pregunta de que deben de tener una relación con Dios buena. Pero bueno, no llegué a preguntar eso, pero ahora en este pasaje, en este sermón, me estoy dando cuenta de que ese debe de ser uno de los primeros requisitos para una persona que cree en Dios y que está entregada a Dios, de preguntar de la persona con la que se va a casar, que si está entregado por entero al servicio de Dios o no. Pero parece que estamos habituados nosotros a otras cosas, ¿verdad? Estamos habituados a lo más fácil. Estamos habituados a lo que es más común.
Pero este pasaje nos invita a que seamos personas diferentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Unas versiones dicen, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. No vivan según el modelo de este mundo. No vivan ya como viven todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Mantengan los ojos abiertos y de una manera de adoración inteligente, ofrezcan su cuerpo a Dios como sacrificio agradable y aceptable a Él. No se dejen moldear por el mundo, sino que dejen que Dios moldee sus vidas en lo interior. Haciendo de esto, podemos hacer lo que Dios nos manda y así seguir adelantando en el proceso de madurez espiritual. En unas versiones incluye la palabra que es vuestro racional culto o servicio. Me gusta esa palabra. Me gusta la palabra racional. ¿Qué nos indica esa palabra a cada uno de nosotros? O razonable. Es muy necesaria esa palabra en el día de hoy, en nuestro tratamiento con las personas con las que nos rozamos todos los días, ¿verdad? De que nosotros seamos una persona razonable. ¿Sabía usted que Dios es muy razonable con nosotros? No sé si se acuerdan del versículo ese que está por allá por Isaías, que dice que vengamos a Dios y razonemos con Él. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si razonamos con Dios y entendemos lo que Él nos está ofreciendo, si queremos tener nosotros una conversación racional con Él. Porque todo lo que Dios quiere hacer por nosotros siempre es bueno. Nunca es malo. No, sino que siempre es bueno. Y Dios quiere razonar con nosotros en cuanto a nuestra manera de vivir, en cuanto a cómo presentamos y vivimos nosotros en nuestro cuerpo diariamente. Dios está muy interesado en hacer eso con nosotros. Luego seguimos adelante en el capítulo 12. Y empieza Pablo a hablarnos acerca dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora, como les digo, Pablo no conocía a los de la iglesia en Roma, pero él está escribiendo esta carta y siempre incluye en sus cartas algo así. Y ahí tenemos esta exhortación, este consejo que está haciendo Pablo, de que les dice que no tengan un pensamiento más alto de sí mismos. En una congregación, hermanos, siempre va a haber personas más estudiadas que nosotros, más ricas que nosotros, más algo que nosotros. Si nosotros somos una de esas personas, nos dice Pablo aquí que no debemos de tener un pensamiento más alto de lo que debemos tener acerca de eso, no, sino que tenemos
tenemos que tener un pensamiento cuerdo. Tenemos que tener un pensamiento cuerdo acerca de quién somos nosotros. Ahora, si nosotros somos una persona de baja condición, entonces eso no quiere decir que nos sintamos menos, tampoco. No, porque cuando venimos aquí a la iglesia, todos nosotros hemos recibido de Cristo Jesús lo que Él le ofrece a cada persona. Y quiere que nosotros cuando vengamos a la iglesia no nos sintamos de una manera más alta, no nos pongamos de una manera más alta delante de otros, sino que aprendamos a Cristo Jesús y aprendamos el ejemplo que Él dejó para nosotros. ¿Y qué ejemplo dejó Jesús para nosotros? La Biblia dice que aunque era Dios, no tomó esto como algo a qué sujetarse, sino que se hizo siervo de todos y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así que cuando vengamos a la iglesia y presentemos nuestro cuerpo y vengamos a servir y tengamos el don de servir de cierta manera, no debemos de tener un pensamiento más alto en la iglesia delante de otras personas, sino que debemos de tener el mismo pensamiento de cada uno de nosotros, como Cristo lo tuvo, un pensamiento de servir. Ahora, todos nosotros, hermanos, tenemos dones. San Pablo aquí menciona, es uno de los capítulos donde él menciona todos los dones que Dios nos ha dado para que sirvamos en la iglesia. Y todo se debe de hacer para darle la gloria a Dios. Luego lista algunos de los dones aquí en este capítulo 12 y empieza con el don de la profecía. Luego sigue con el don de servir. Y ahí menciona varios dones. Si usted quiere saber cuál es su don espiritual, puede ir a este capítulo y ver. Ahora, yo encuentro en las iglesias, hermanos, ¿sabe quién son los que nos dicen a nosotros los dones que tenemos? Otras personas. Hablamos, por ejemplo, de un hermano o de una hermana y decimos, miren, esta hermana tiene el don de la hospitalidad. Esta hermana o este hermano tiene el don de dar. Porque muchas veces cuando una persona tiene el don de dar, ofrendar dinero a la iglesia, nosotros casi nunca sabemos que se dio esa ofrenda. Y son ofrendas grandes, hermanos, que se dan para el trabajo de la iglesia. Y se necesita que nosotros aprendamos ese don, porque hermanos, nosotros no podemos dar más que lo que Dios nos da a nosotros. Aunque demos mucho dinero a la iglesia, Dios siempre nos va a dar más a nosotros que lo que estamos dándole a la iglesia. Si usted tiene el don de dar, el don de ofrendar, hermano, le felicito. Pero hay que hacerlo con alegría. Hay que tener ese don y hacerlo con alegría. Si usted tiene el don de ayudar, otras personas van a identificar ese don en usted y van a decir, mira, esta hermana, este hermano, tiene el don de ayudas. ¿Por qué? Porque siempre que se dice, se necesita esto en la iglesia, ayudar en este fin de semana, esa persona, siempre está ahí ayudando. Se le dice una vez y viene listo para ayudar.
La hermana viene lista para ayudar. No se le tiene que estar recordando el martes o el miércoles o el jueves acerca de lo que se va a hacer el fin de semana en la iglesia. No, sino que esa persona viene lista para ayudar. Viene preparada para ayudar. Y nos está hablando aquí San Pablo en el capítulo 12. De esta manera es como nosotros ofrecemos nuestros cuerpos, hermanos, estando ahí presentes. Así es que no nos vamos, hermanos, a conformar en cómo el mundo vive alrededor de nosotros. En el último pasaje del capítulo 12, había un pastor que se llamaba Raimundo Stedman. Él, me acuerdo cuando yo estaba joven, él venía varias veces a la iglesia de Hessel en Sebastopol a predicar. Y entonces, en el último pasaje, los últimos versículos de este capítulo, nos dice de cómo nosotros podemos darnos cuenta de quién es una persona que está entregada por entero al servicio del Señor. Y estas 5 cosas son las que identifica Ray Stedman en uno de sus libros. Dice que la persona que está entregada completamente a Dios por entero, dice, exhibe optimismo insaciable, llenos del espíritu de gratitud en medio de tribulaciones y dificultades. ¿Exhibe usted optimismo insaciable? Participe en lo que participe durante el año en servir a Dios en la iglesia. La segunda cosa que él identifica es éxito invariable. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Sabía usted de esto? Que no importa el proyecto que comencemos, la ayuda que estemos dando en la iglesia, que Dios siempre nos lleva en triunfo, aunque en medio de dificultades a veces, en Cristo Jesús. No nos lleva en triunfo ocasionalmente. Dice la palabra de Dios aquí en este versículo que nos lleva en triunfo siempre. Luego, impacto inolvidable. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras versiones dice la fragancia de su conocimiento. Impacto inolvidable. Cuando nosotros formamos parte de algún grupo fuera de la iglesia, hermanos, si usted es una persona que está entregada por entero, entonces usted va a exhibir esa fragancia, ese olor de su conocimiento del evangelio. Luego dice la cuarta, integridad intachable. Hablamos del evangelio con toda sinceridad, cualidad en presencia de Dios y con autoridad de Cristo. Tenemos esa libertad, hermanos, de usar nuestros cuerpos de esa manera para hablar, estemos en donde estemos, acerca de la autoridad en Cristo Jesús, que tenemos en Cristo Jesús. Y luego la quinta, realidad innegable. La transformación que está ocurriendo en nosotros y los que están a nuestro alrededor es la evidencia y prueba de la realidad de la vida nueva en Cristo Jesús. Da esas 5 cosas para que nosotros podamos entender y ver las características de una persona que está entregada por entero
al servicio de Cristo Jesús. Para terminar, hermanos, pienso que en su primer viaje misionero, Pablo llegó a Atenas, en Grecia, y predicó el Evangelio. Dice la palabra de Dios que no tuvo mucho éxito en Atenas cuando él llegó y predicó. Pero sí escucharon algunas personas. Pero dice la Biblia que no tuvo mucho éxito. Y tal vez se fue de ahí Pablo a Corinto, que también está en Grecia. Cuando llegó a Corinto, se encontró con una pareja que había tenido que salir de Roma. Se llamaban Aquila y Priscila. Y decidió juntarse con ellos porque dice que la Biblia que tenían el mismo oficio. Construían tiendas de campaña. Así que se quedó con ellos por un tiempo. Había dejado a Silas y parece que Timoteo, no sé exactamente cuál es la otra persona, en Tesalónica. Y Pablo ya estaba en Corinto. Ahora, como les digo, Pablo en ese tiempo todavía tenía que trabajar para sostenerse y por lo tanto se juntó con esta pareja. Pero dice la palabra de Dios que cuando regresaron Silas y Timoteo, pienso que era Timoteo, de Tesalónica, dice que al llegar a Corinto vieron y encontraron a Pablo entregado por entero a predicar el Evangelio. Pablo se estaba dedicando exclusivamente a predicar el Evangelio. Y me puse a pensar yo, ¿y qué de nosotros, hermanos? Muchas veces nos decimos tal vez, bueno, yo no soy predicador, yo no soy pastor de iglesia. Dios no nos está diciendo que seamos pastores de iglesia, no nos está mandando que seamos misioneros, no nos está mandando nada de eso. Él simplemente nos está diciendo en este capítulo que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa y agradable delante de Él. Y por supuesto, cuando nos dice eso el pasaje, incluye también nuestro corazón y nuestra mente. Usted puede seguir haciendo el trabajo que está haciendo y de todas maneras presentar su cuerpo delante de Dios de esa manera y estar entregado por entero. Así es que quiero dejarles ese pensamiento, que piensen en esto, hermanos, de que vamos a entregar por entero nuestro cuerpo, nuestro servicio a Dios. El Señor los bendiga, hermanos. I'll come back. I'll come. You want to pray right now? And then we'll go back. Sure. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Me había olvidado que me pidieron que orara al terminar y esa iba a ser la señal para que ellos pasaran adelante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las exhortaciones que tenemos aquí en Romanos, que son muchas y tal vez cuando las vemos, Señor, nos parecen difíciles de hacer en nuestras vidas, pero con tu ayuda, Señor, podemos hacerlo. Está con nosotros el resto de este servicio. Gracias por el grupo de alabanza. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amén.